Hola, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe, si la escuchamos, buenos días. Ya. Vamos a comenzar. Estábamos en lo que es hormigón fresco, pero me había comentado el profesor auxiliar que estaban solicitando más plazo para la entrega de de la pregunta 2. Entonces, la próxima semana tenemos semana de descanso, entiendo. Es así, ¿verdad? ¿O estoy perdida con las fechas? Sí, profe, la próxima semana Ya. descanso. Claro, la idea es que sea de descanso, que no tengan cosas pendientes de entrega. Entonces yo le había dicho que lo ampliara hasta el día lunes, si es que están ustedes de acuerdo, porque tampoco quiero que alguien se sienta que le estamos dando tareas y cosas para la semana de descanso. Al menos los que vienen a clase, no sé si están de acuerdo con dejarlo para el día lunes durante todo el día. Para mí sería mejor porque igual hemos tenido harta entrega esta semana, entonces como que se me acumularon muchas cosas. Ya. Ya, lo vamos a dejar entonces para entrega durante todo el día, hasta el lunes hasta el lunes 19 a las 23:59. Y lo otro también que decidimos era no entregarles la pregunta 3 eh, para que se fueran, digamos, al descanso efectivo, ¿ya? Así que vamos a reprogramar esa fecha, la subida de la pregunta 3 y la fecha. Ya la vamos a ver durante la próxima semana, cómo vamos a dejar esas entregas también para no intervenir en esa semana que tienen de receso. Muchas gracias, profe. Ya no, sí, o sea, igual a mí no me gusta extenderlo hasta el lunes pensando que esa semana es de descanso, pero si están de acuerdo no tengo problema. Voy a compartir, quedamos, no sé si tienen consultas o algo de la misma pregunta. O tienen claro o lo que ha pasado el tema de tiempo, o tienen alguna duda también que contribuya a que no puedan o que no hayan podido avanzar. Profe, yo tengo una consulta Cuénteme. con la tarea en el proyecto 2, que es de una viga de hormigón pretensado. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa si es que no llegase a cumplir un límite que impone la norma, por ejemplo, el de cloruro? Lo que debiéramos hacer es, o sea, ahí la idea es que ustedes se den cuenta si es que no se puede y cuáles son las propuestas, pero lo que deberíamos hacer de alguna manera podría ser cambiar los materiales referidos a los que aportan más cloruro o también considerar el uso de un aditivo inhibidor de corrosión, que también eventualmente se puede incorporar. Pero se quedan Ya, ustedes en la solución, no es que tengan que redosificar todo. claro, en ese caso sería como decir lo que se podría hacer. Exacto, lo que deberíamos hacer dado que no tiene o que no se cumple esa condición. Ya, porque igual probamos diferentes configuraciones y llegamos a que el que menos aporta en ese caso sería el cemento, porque los áridos aportan más cloruro. Ujú. Eh, Y ocupamos una configuración con mucho cemento, aunque sea más costoso, para disminuir la cantidad de cloruro y aún así no cumple. no les cumplen ya. Entonces lo que tienen que hacer ahí es evaluar el cambio de proveedor pero de la fuente del proveedor, Claro. no cambiar la marca solamente. Por ejemplo, si los áridos fueran del río Maipo, no Ujú. podríamos seguir utilizando esos áridos, o el árido que más aporta a lo mejor solamente cambiarlo, de modo que baje la cantidad total de cloruro. Claro, ¿Ya? ya. Y la otra posibilidad es usar aditivos inhibidores de corrosión. Ya, pero eso, por ejemplo, lo ponemos dentro del reporte como posibles soluciones que se Claro, puedan dar. exacto. Ya, y igual le había mandado un correo al auxiliar y me respondió que igual adjuntara los valores de la dosificación, pero mi duda es, ¿eso lo adjunto como en el Excel aparte o dentro del reporte como en algún anexo? Lo que tiene que entregar en el mismo reporte es los valores de la dosificación en kilos. Siempre las dosificaciones se entregan en kilos. Sí, pero Entonces, aunque no, aunque no cumplan, claro, esa tipo, es mi duda. indicando ahí en alguna parte, se entrega la dosificación. Yo voy a hablar también con los profesores auxiliares para que lo tengan Ujú. presente.
en el fondo llegar hasta la dosificación, porque dentro de lo que se está evaluando es el procedimiento de la dosificación y los análisis que uno puede hacer al respecto. Pero no tenemos, digamos, ustedes no van a tener disponibles más datos de otros áreas donde puedan efectivamente después revisar esa dosificación, porque si yo me cambio de proveedor, debería volver a revisar la dosificación con las condiciones que me entrega el nuevo proveedor. Pero no vamos a hacer esa parte, digamos, vamos a llegar hasta el análisis, ¿no? Porque el procedimiento va a ser el mismo el que van a hacer después, con el otro proveedor. Ya, perfecto, gracias, profe. Ya, Londra. No sé si alguien tiene otra consulta. ¿No? Entonces voy a compartir pantalla para la sesión de hoy. Déjenme aquí compartir. Quedamos en la lámina de los conos. Se ve, ¿verdad? ¿Lo ven ustedes? Déjenme, voy a ampliar esta cosa y voy a... ¿Se ven dos pantallas o se ven una? Si me pueden ahí soplar, porfis. Se ven dos pantallas, profe. Ya, al tiro lo arreglo. Que yo estoy trabajando con dos pantallas, entonces se me desconfigura esta cosa. Ahí sí. Sí, ahí se ve bien. Ya. Bueno, habíamos visto el cono, yo les mostré, déjenme, no sé si estoy grabando esta cosa, esperen. Sí, estoy grabando ya. Les mostré el video, ¿cierto?, de un cono bien tomado. Les indiqué, ¿cierto?, que tenemos la placa, tenemos el cono, este cono tiene medidas normalizadas, tiene las dos manillas, las dos pisaderas. Durante todo el ensayo el operador se encuentra firmemente posicionado en las pisaderas. ¿Se acuerdan que vimos también otro video donde no se encontraba el operador? Lo vimos, ¿verdad? ¿Vimos lo del cono, chiquillo? Sí, profe, vimos Ah, ese ya. proceso y también uno cuando lo hacía como mal, Mal, ya, como que no perfecto. cumplía la norma. Ya, por un segundo pensé que no lo había visto con usted y lo había visto con mi otro curso. Ya. Entonces, el ensayo tiene que durar menos de 2,5 minutos. Se dan 25 golpes a cada capa y las capas son del mismo volumen, más o menos 3 a 4 puruñas por capa. En este caso, la poruña tiene que ser adecuada para la abertura del cono, la norma, y habla de varios procedimientos que son importantes de considerar y que en obra no siempre se considera. Otra cosa que yo les comentaba es que eventualmente en algunos proyectos tenemos por especificación que se controlen la docilidad de todos los hormigones. Entonces este es un ensayo súper relevante que podría no hacerse solamente para tomar muestras de hormigón de resistencia potencial, sino también para tomar, para hacer un chequeo del hormigón que me está llegando. ¿Ya? Y el criterio de recepción va a estar dado por la docilidad que en general en la mayoría de los hormigones es el cono de Abrams. ¿Ya? La norma 1019 es la que regula este ensayo y en el caso de Chile esta norma fue actualizada por ahí por el 2008-2009, no recuerdo bien, y una de las modificaciones más importantes que se toma en el centro desplazado, es decir, si el cono llega a inclinarse de alguna manera, yo debiera tomar desde la parte superior del cono desplazado hasta la parte inferior de la varilla. Eso es un poco lo que habíamos visto. Ese es el video que comentaban de digamos, el cono tomado o mal tomado. Aquí también, cortito, les voy a mostrar que, por ejemplo, pueden ver que, además de que el operador no tiene sus implementos de seguridad, miren esa acción donde él con la poruña le da un golpecito, ¿cierto? Le da ahí para que se acomode. Ven lo que significa no haber estado parado sobre las pisaderas. El hormigón se empieza a salir por abajo y eso ya está mal. Recién ahí se dan cuenta que hay que afirmarlo y ahora van a hacer las apisonadas. Ya, estos son los errores más comunes que se cometen. Miren este otro.
efectivamente aquí el operador le está dando los 25 golpes por capa. La poruña, entre comillas, que está usando no es la adecuada, porque es una poruña plana, que eventualmente va a producir segregación en el hormigón. ¿Sí? En estos conos, en todos ellos, se ha dado la instrucción de llenar el cono en 3 capas y darle 25 golpes. Ya eso tampoco, eso que está haciendo ahí está permitido. El enrasado se hace con la misma varilla, ¿ya? Y si se fijan acá, el operador tiene que aplicarle cierto esfuerzo para poder levantar el cono, ¿ya? El que está invertido, hay un ensayo que habla del cono invertido, ve que ahí lo está sacudiendo y eso ya está totalmente fuera de norma. Y la importancia que tiene el poder determinar bien el cono, dado que va a ser el criterio de recepción del hormigón, básicamente si ustedes devuelven un hormigón por un cono mal tomado, la hormigonera no va a considerar eso como un cono normalizado y por lo tanto no va a aceptar esa devolución y finalmente la constructora va a tener que pagar el hormigón igual, ¿ya? Aquí ya van a medir el cono, pero si se fijan, si yo llego en esta parte del ensayo, no puedo pensar que el cono está mal tomado. Incluso acá le sacan fotos al cono, si se fijan, ¿ya? Y por lo tanto el registro acá no cumple ninguna función más que solamente decir que eventualmente tomamos el cono, pero obviamente está mal tomado. Algunos otros equipos que permiten tomar docilidad, este equipo permite controlar el factor de compactación. Yo no lo he visto nunca en obra, son más equipos de laboratorio, lo mismo que el consistómetro de Bebe, que son para hormigones más bien secos, que acá lo que se mide es el tiempo en que el hormigón es capaz de pasar por estas piezas y vamos a estar acompañados de una mesa de vibrado que permite que vaya bajando el hormigón, ¿ya? Aquí el hormigón autocompactante, voy a irme, perdón, a este link para mostrarles el ensayo de autocompactante, que ahí sí se ocupa el cono invertido. Denme un segundito para linkearlo acá. Déjame un segundito. Pantalla. Acá. Ahí. ¿Se ve, chiquillos, ahí el video? Sí, profe. Ya. Vamos entonces. Ahí. El cono invertido para hormigón autocompactante se puede tomar con el cono en esta posición o con el cono invertido. La norma chilena 3113 permite ambas condiciones. Se llena, aquí hay un pequeño error porque se llena en una sola, en un solo vertido y por lo tanto lo que tenemos que hacer nosotros es con un recipiente más grande, un balde concretero o algo así, llenarlo y poder colocar el hormigón en una sola capa, ¿ya? Es importantísimo que la placa esté limpia y esté humedecida, no con exceso de agua, pero sí humedecida. Aquí también vemos, no tengo la certeza de que la placa esté humedecida. Una vez que se termina de enrasar con el pisón o con la regla, se limpia la placa, ¿sí? Mientras tanto, el operador está firmemente apoyado con el peso del cuerpo sobre el cono, ¿ya? Y acá se miden dos cosas, se mide tiempos, si se fijan aquí, la placa tiene unas marcas, estas marcas son de 500 milímetros desde el centro, ¿ya? Son concéntricas, a donde uno posiciona el cono, y se mide el tiempo en que llegamos a esta línea, en el flujo, y además se mide la torta en términos de centímetros, el diámetro de la torta de hormigón, ¿ya? Cuando yo establezco
el uso de un hormigón autocompactante, es importante considerar que el ensayo se haga siempre o con el cono en esta posición o con el cono invertido en todos los ensayos, de modo que yo pueda efectivamente aplicar lo que es el criterio de recepción del hormigón. ¿Ya? Entonces ahí están con el cronómetro, se mide el tiempo en que pasa la marca de los 500 milímetros, que se llama T500, ¿ya? Y en este caso, los operadores dicen, nos dio 10 segundos y es un indicador de la fluidez que tiene o que le falta al hormigón en cuanto al ensayo, y además se mide lo que indica la torta, ¿ya? Ahí para que lo conozcan mejor, ¿ya? Y vamos, déjenme aquí, ahí, de nuevo estamos con así, y voy a abrir el chat por si hay alguna consulta. Ahí, ya. Entonces, bueno, lo que les decía, se mide la torta, este diámetro, en opuesto, en los dos extremos opuestos, así y de esta manera, ¿ya? Y con eso nosotros tenemos en promedio el valor del diámetro, y es el que se informa en la nomenclatura del hormigón. Es decir, un hormigón autocompactante va a llamarse, por ejemplo, G3510 por la fracción defectuosa. En general, los hormigones autocompactantes se utiliza en Chile la gravilla de, perdón, de 13 milímetros, por lo tanto el siguiente valor de la nomenclatura sería 13, y al final el cono o el diámetro de la torta, ¿no es cierto?, que anda del orden de 65 a 70 centímetros. Esa sería la nomenclatura de un hormigón autocompactante. ¿Dudas con esto, chiquillos? Bien, vamos a ver este ensayo, que es de la densidad del hormigón fresco. La densidad del hormigón fresco está regulada, el ensayo, por la 1564, también actualizada el año 2009, y tiene dos funciones principales. La primera es comprobar el volumen teórico del hormigón, es decir, si yo estoy comprando 7 metros cúbicos, establecer si efectivamente me están llegando esos 7 metros cúbicos. Y la otra función que tiene, o posibilidad, es determinar la dosis real de cemento, y esto se hace muy importante en hormigones en obra y en hormigones donde se ha especificado dosis de cemento mínimas por algún problema o alguna exposición de durabilidad, ¿ya? Entonces, el ensayo tiene todo un procedimiento que hay que llenar esta medida volumétrica en un número de capas y número de vibraciones, de acuerdo a lo que indica la norma. Por ejemplo, si lo vamos a vibrar con vibrador mecánico, debería llenarse en 2 capas y hacer 3 inserciones por capa. Si lo vamos a vibrar con pisón, tiene que llenarse en 3 capas de igual volumen y incorporar 25 golpes por cada capa. Hay 2 procedimientos. También se permite tomar en mesa de vibrado en caso de hormigones más secos, y por lo tanto la norma establece varios mecanismos y varias metodologías para los distintos casos, ¿ya? ¿Qué es lo que requerimos? Los datos de los materiales, o sea, el reporte de carga de la planta y el valor del ensayo aparente. El ensayo consiste en llenar una medida volumétrica de hormigón. Esta medida volumétrica tiene una tara, es decir, un peso conocido y un volumen conocido, y por tanto lo que yo hago es determinar la densidad aparente con la masa del hormigón dentro de la medida, dividido por el volumen de la medida, me entrega la densidad aparente. Y el volumen aparente, o rendimiento del hormigón fresco, considera la masa de los distintos componentes, del cemento, del agua, de los áridos, del agua, de los aditivos, si he incorporado fibra, de la fibra, ¿cierto?, etcétera. Y eso lo dividimos por el valor que nos entrega el ensayo y podemos obtener el volumen aparente o rendimiento del hormigón fresco, ¿ya? Con eso, el cálculo se hace, el contenido de cemento se calcula con la masa de cemento que yo he incorporado al hormigón, dividido por el volumen o el rendimiento del hormigón fresco, ¿no es cierto? Y puedo determinar si efectivamente estoy incorporando las dosis de cemento requeridas en la dosificación por
ya sea por efectos de alguna exposición, por durabilidad, ¿no es cierto? Que me indiquen, por ejemplo, que tiene una dosis mínima de 320 kilos de cemento el hormigón. Y la otra función es determinar el rendimiento relativo, que es un problema bastante recurrente en los hormigones, sobre todo en la industria del premezclado, donde la constructora cubica el hormigón, ¿ya? Y establece que necesita, por ejemplo, 7 metros cúbicos, estoy dando un valor al azar, ¿no es cierto? Establece que requiere 7 metros cúbicos y por lo tanto quiere verificar que la hormigonera le mande 7 metros cúbicos en ese camión, ¿ya? En efecto, es uno de los problemas más recurrentes porque en muchas oportunidades la constructora cubica geométricamente los elementos y establece eso como su condición de hormigón. Sin embargo, hay que recordar que las normas, tanto la 170 como la 1934, establece una tolerancia de más o menos un 3% en el rendimiento relativo. Es decir, a mí me puede llegar menos un 3% de hormigón o más un 3% de hormigón, y eso está dentro de la norma. Por lo tanto, la constructora debiera ubicar la cantidad de hormigón, al menos considerando esta holgura del 3%, porque en el peor de los casos podría llegarle menos un 3%. ¿Ya? De hecho, la norma 1934 es súper clara al respecto e indica que en ningún caso la constructora puede calcular la cantidad de hormigón en base a la cubicación geométrica por efectos de derrames de moldaje, por pérdidas propias del proceso constructivo, por ejemplo, con cinta transportadora efectivamente se puede perder un poco más de material, ¿ya? Por distintos efectos yo podría tener pérdida de hormigón. Y el rendimiento relativo se calcula con el valor del ensayo que tienen ustedes acá, dividido por el volumen teórico que corresponde a el valor de lo que me trae la hormigonera, lo que declara la hormigonera en la guía de despacho. Vamos a ver también otros controles que se le pueden aplicar al hormigón en planta. Por ejemplo, esto es un plan de control de cono en una planta de hormigón, donde se establece el horario, la guía, los metros cúbicos transportados, el tipo de hormigón, a qué obra va, el camión asociado. ¿Por qué es importante el camión? Principalmente porque el camión puede estar, por ejemplo, listo para su proceso de mantención. Dentro de los camiones mixer, nosotros tenemos lo que son las aletas y las paletas, que cumplen funciones distintas. Uno es revolver y la otra es homogenizar el hormigón. Entonces, cuando estas paletas o aletas se empieza a pegar el hormigón, tanto en el manto de la betonera interior, ¿cierto? En el manto interior de la betonera, perdón, y en las paletas se empieza a pegar hormigón y se empieza a fraguar y eso queda como hormigón endurecido. Si yo tengo mucho material adherido a las capas de la betonera o a las paletas y aletas, el camión va a estar listo para su mantención. Entonces, con este registro nosotros podemos también dar cuenta de los camiones que están al límite de su periodo de mantención. Acá también en esta planilla tenemos la incorporación de aditivos en forma manual. Recuerden que en las plantas de hormigón generalmente se aplica solamente el aditivo base, que es un aditivo plastificante, retardador de agua, reductor de agua, retardador. Se aplica este aditivo base y efectivamente, si tengo que incorporar otro aditivo, aire, hidrófugo, cualquier otro aditivo que yo vaya a colocar, en general se aplica manual y debe quedar un registro, ¿ya? Aquí también se establece lo que es el cono de manga. El cono de manga es el cono que sale desde la mezcladora, desde la planta mezcladora, ¿ya? Y efectivamente, en algunos casos, las hormigoneras lo que hacen es que no le agregan toda la cantidad de agua indicada en el cálculo y le agregan un poco menos, un 80%, por ejemplo, se le agrega solamente y ahí se verifica cómo sale de manera visual el cono de manga, ¿ya? Después se le puede tomar el cono, efectivamente hacer el ensayo, y salen con una revisión visual todos los camiones desde la planta, ¿ya? Y ahí están algunas otras observaciones. Si ustedes se fijan, aquí tenemos que lo que se hace con el hormigón, si se acepta para que vaya a obra, si se acepta para otro uso, si es que, por ejemplo, el cono quedó pasado y se puede mandar por un hormigón de menor grado, o un hormigón de relleno, o un hormigón sin requisito de resistencia, ¿ya? Acá en esta dice,
reprogramarlo o corregirlo. Por ejemplo, también tienen las hormigoneras procedimientos en caso de que quedemos con el cono pasado. Si se reprocesa este hormigón, es decir, el hormigón vuelve, el camión vuelve a colocarse a la cola de la planta y se le incorpora lo que se llama porciones de cubo seco, es decir, los mismos materiales de la dosificación, pero sin incorporación de agua, y ahí podemos arreglar el cono. Y la última opción es eliminar el hormigón. Entonces, por lo tanto, las plantas de hormigón tienen estos controles que permiten establecer de alguna forma algún filtro respecto de los hormigones que salen. Recordar que la norma de hormigón premezclado es la 1934, aquí está lo que les comentaba yo de la tolerancia, que es un 3%, ¿ya? Y también está este punto que dice que en ningún caso el volumen entregado se debe calcular en base a la cubicación geométrica, perdón, a la cubicación del hormigón colocado y o endurecido, que es la cubicación geométrica, ¿ya? ¿Qué cosa es importante acá? Bueno, lo que les decía, que en ningún caso el volumen de hormigón entregado se debe calcular en base a este volumen endurecido del hormigón, debido a pérdidas por derrames, deformaciones de los moldajes, sobre espesores en moldajes o excavaciones. Cuando uno hormigona sobre terreno natural, muy pocas veces el hormigón, el terreno natural es absolutamente plano, siempre tiene ondulaciones que van consumiendo más o menos hormigón. También hay un asentamiento a la mezcla a la hora de vibrarlo, y por lo tanto hay que considerar esto para una holgura de al menos un 3%. Va a depender, insisto, en las pérdidas propias que tenga el proceso de la constructora. En algunas constructoras se utiliza un 5%, siempre se pide un 5% más de hormigón, ¿ya? Recordar que las hormigoneras también venden hormigón en metros cúbicos completos o al 0,5, es decir, no les van a vender 2.3 metros cúbicos, van a vender 2,5 metros cúbicos o 3 metros cúbicos en ese caso, ¿ya? Y aquí siempre tenemos que aproximar hacia arriba, no hacia abajo, ¿ya? Por ejemplo, si tomamos el tema de los 7 metros cúbicos, yo podría recibir en obra entre 6.79 metros cúbicos y 7.21 metros cúbicos en función de este 3%, y voy a estar dentro de lo que me indica la norma. Por lo tanto, no aplica reclamo en esa situación. Aquí les muestro una guía de despacho. Déjenme ver, voy a avanzar un poquitito para ver si tengo un ejemplo del cálculo. No, espérenme un momentito para mostrarles un ejemplo. Déjenme, denme un segundito. Voy a compartirles una capacitación que hicimos hace poquito con una obra, ¿ya? ¿Se ve ahí, chiquillos, el Power? Sí, profe, sí se ve. Ahí, ya. Esto es un poco lo que les contaba. Yo les comento que en esta obra nos pidieron una asesoría que tiene que ver con algunos problemas recurrentes que podríamos tener en el hormigón, y uno de los problemas en el hormigón fresco es el de la densidad aparente, ¿ya? Recordar que la norma que regula el ensayo es la 1564 y que la muestra se debe tomar del 80% central de la descarga. También lo que les comenté, que la norma habla de que no se puede calcular en base a la cubicación del hormigón y que la tolerancia es un 3%. En este escenario hay que recordar que los cambios de densidad por lo general significan que hubo cambio en el contenido de aire o incluso cambio en los materiales componentes del hormigón, cosa que es muy importante de controlar para, por ejemplo, esta obra, que es una obra, no les voy a decir cuál es, pero es una obra
donde el mandante es el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Entonces, hacemos el cálculo, ¿cierto? De la 1564, tenemos lo que es el rendimiento del hormigón fresco, el volumen aparente, ¿no es cierto? Y podemos verificar lo que es el contenido de cemento también. Esto que ustedes ven acá es un informe o un extracto de un informe de un laboratorio donde se estableció este valor en 2419 después del ensayo. ¿Ya? Aquí se establece la masa del hormigón fresco y la capacidad de la medida volumétrica, masa dividido por densidad, me entrega el valor de densidad aparente del hormigón fresco. Esto que tengo a la derecha corresponde al reporte de carga, se establece que este volumen es de 7.5 metros cúbicos despachados, lo que hace un total de componentes de 18.008.9 metros cúbicos, ¿ya? Y con la densidad y con la masa total del reporte de carga, nosotros podemos establecer el volumen, ¿cierto? El BA, el rendimiento del hormigón fresco, que corresponde a 7.45 metros cúbicos. Si ustedes lo comparan, ¿ya? Tomamos ahí los reportes de carga y lo llevan a la fórmula del rendimiento relativo, van a establecer que tenemos un 99.3, o sea, si lo restamos de 1 es un 0,7 de diferencia, un menos 0.7% de diferencia, y la norma contempla un 3% tanto hacia abajo como hacia arriba. Por lo tanto, este hormigón cumple el requerimiento de volumen aparente o de rendimiento relativo. En este caso, si bien ustedes se fijan acá, tenemos menos hormigón del que nosotros estamos pagando, porque estamos pagando lo que indica la guía, que es 7.5, tenemos menos hormigón, tenemos 7.45 metros cúbicos de hormigón, estamos dentro de la tolerancia normativa y por tanto no aplica reclamo ni descuento en términos de qué son las consideraciones propias que indica la norma. ¿Sí? No sé si tienen dudas con este cálculo, chiquillos, puesto que esto se va a trabajar en la parte 2 o en el control 2 más adelante, ¿cierto? Donde probablemente vamos a tener un análisis de este tipo de cosas con datos de obras como caso de estudio. ¿Hay dudas con respecto al volumen aparente? No, es un cálculo bastante simple, sin embargo es importante que ustedes tengan en cuenta este tema porque, como les decía, es un problema muy recurrente en el hormigón, muy recurrente, y en general las constructoras hacen varios reclamos durante la obra respecto a este tema y no llegan a nada, principalmente porque no se ha tenido a la vista y en cuenta este tema del 3% de tolerancia. Bueno, volvemos a la presentación y vamos a ver una guía de despacho. Esto es una guía de despacho a una obra. Ustedes pueden ver ahí algunos elementos importantes, como el número de guía, que también va asociado a lo que nosotros tenemos. Si es que tenemos muestra, por ejemplo, debe ir claramente la trazabilidad del hormigón vía este número de guía. Si tengo hormigón en obra, también es importante que se establezca alguna suerte de codificación que permita hacer esta trazabilidad, ¿ya? En la guía van los nombres de la obra, también va a ir los nombres de la patente del camión, el número de camión, el nombre del chofer, etc. La clasificación del hormigón o la nomenclatura del hormigón, en este caso estamos hablando de una nomenclatura antigua de un H18 que existía en ese tiempo. Esta guía es antigua, no pongo guías nuevas para no digamos que después mis colegas de premezclado se me vayan a enojar, por eso pongo una guía bastante antigua, pero si se fijan acá tenemos una nomenclatura bastante más allá de lo que indica la norma. Aquí estamos hablando de un H18, 90, 48, hasta ahí es donde nos indica la norma. Los números posteriores son una nomenclatura interna de la hormigonera que tiene que ver con el tipo de cemento, la edad a la que estoy especificando la resistencia, que es 28 días, si es un hormigón normal, dado que no, acuérdense que tenemos los normales y los bombeados, ¿ya? Y en este caso este hormigón ocupa un aditivo impermeabilizante.
¿ya? Que aquí, si ustedes lo pueden ver en el timbre, era en ese entonces el SICA 1. ¿Qué otra cosa tenemos acá? ¿Alguna información importante? Si es que va a ser bombeado, en este caso no era bombeado, pero si va a ser bombeado es importante establecer si lo estoy bombeando por cuenta de la constructora o si se está contratando a la hormigonera con el servicio de bombeo. En este caso, las hormigoneras lo que hacen es establecer un servicio como un subcontrato del subcontrato, ¿ya? La hormigonera contrata una empresa de bombeo, pero ella, la hormigonera, es la que regula toda la parte administrativa de la bomba, ¿ya? Entonces, si es bombeado por casa o si es bombeado por la constructora, si se le aplica aditivo, si hay algún volumen de retorno, esto es importante para efectos de sustentabilidad, principalmente pensando que el volumen de retorno hoy día se le cobra a la constructora porque el botadero que a su vez tiene que hacer la hormigonera con respecto a este hormigón está regulado por todo lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Y los conos que tenemos ahí de registro y de control. Los tiempos del despacho, algo súper importante que lo tenemos que revisar, puesto que hoy día las constructoras no realizan gestión sobre los tiempos del despacho. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos muy poquita información. Sin embargo, aquí hay varios parámetros que podríamos complementar, que son principalmente los tiempos desde la carga. Recuerden que la norma habla de que desde carga hasta fin de descarga tenemos 2 horas, por lo tanto es importante que la obra conozca la hora de carga de este hormigón, que vendría siendo este horario de acá, ¿ya? Después el horario en que llegó el hormigón a la obra, el horario en que empezó la descarga, principalmente para establecer tiempos de espera de los camiones, ¿ya? Y el tiempo de finalización de la descarga, principalmente porque la norma establece 30 minutos para la descarga entre inicio de descarga y fin de descarga, ¿ya? Entonces son tiempos que en la guía deben estar reportados de modo de poder hacer una buena gestión con respecto al proceso de hormigonado. Aquí les comento, hay hormigoneras que trabajan con ajuste de cono en obra con agua, y hay otras que trabajan con ajuste de cono en obra con aditivo. Por lo tanto, si trabajo con agua, rige lo que indica la norma, que son condiciones reguladas, por ejemplo, que se puede hacer en los primeros 15 minutos desde llegado el camión a obra, solo una vez se puede ajustar el cono. Estamos hablando de ajustes, no de subir el cono indiscriminadamente, estamos hablando de un ajuste, principalmente que tiene que ver con temas de colocación, ¿ya? O sea, si yo necesito necesito, por ejemplo, establecer que voy a colocar el hormigón con bomba, este hormigón con bomba no puede ser descargado con un cono menor a 10 porque no va a bombear, es una condición física que no le permite al hormigón el bombeo. Y en ese escenario es que yo debo hacer este ajuste, ya que es un ajuste absolutamente controlado, ¿ya? Chiquillos, voy a salir del Zoom y voy a volver a este mismo link para continuar la sesión porque me queda menos de un minuto, ¿ya? Así que espérenme, voy a finalizar y voy a entrar a este mismo link para continuar, ¿ya? ¿Me escucharon, chiquillos? ¿Sí? Sí, profe. Ya.